Muy buenos días, gracias a cada uno de ustedes que van a estar mirando este video, este en vivo, ya sea mañana, hoy en la noche. El tiempo que sea, muy buenos días, gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta su casa, hasta sus oídos para escuchar la palabra de Dios, una porción de esta mañana. Y voy a seguir leyendo todo lo que es el Evangelio de Juan para conocer quién es Jesús. Gracias por estar aquí. Para todos aquellos nuevos que están entrando en esta página es para traer una porción de la palabra de Dios como un 90% hasta ahora. Y en esta mañana hace un poquito de frío. En esta mañana vamos a estar leyendo en el Evangelio San Juan 3. Como ustedes saben, el título aparece que voy a traducir lo que es chatino, lo que es mi dialecto, que soy de Oaxaca. Entonces ya eso va a ser a lo último, lo que el Señor me ayude. En el Evangelio San Juan 3 dice de esta manera: honrando al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que está con nosotros. No son tres dioses, es solo uno. No más que Dios se encarnó, vino como Jesús, y Jesús cuando se murió dejó su Espíritu Santo con nosotros. Nosotros tenemos un solo Dios. Si vimos desde el principio el Verbo, estamos leyendo eso, conociendo de Jesús, que Él es eterno. En el principio era Él, el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice la palabra de Dios, honrando a su presencia. 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede serse esto? 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Sigue diciendo Jesús: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no de recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame tomar un poquito de mierda.
en esta porción, lo que el Señor me vino a revelarme a mi espíritu. Esto tiene mucho que dar. Es el principio, como nosotros somos difícil de creer a un Dios. Y ahí nos pones el ejemplo, Nicodemo, todas las señales que él ha visto, aún así no puede llegar a entender al maestro. Y sabiendo que Nicodemo, como vimos en el capítulo primero, que mandaron a preguntar quién, a preguntar de Juan. ¿Quién era Juan? Entonces ellos estaban con ansia de saber quién es Jesús. Nicodemo era miembro de Sanedrín, era persona importante, era judío, fariseo, conocía la Torá, conocía los rollos de la palabra de Dios, tenía autoridad, maestro de la palabra. Esto me da a entender de que si conocemos la palabra de Dios, pero si todavía hay la incredulidad, conocemos la palabra de Dios, pero si todavía, tal vez no es la palabra correcta de decir la incredulidad, pero como él conocía la palabra de Dios y aún necesitaba llegar al maestro, y no fue, vamos a estar leyendo esto, en el 2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que él sabía que iba a venir alguien. Él, para que no lo miraran, él vino de noche. Pero tenía esa necesidad de conocer quién era Jesús. Vino de noche y dice, sabemos, estará refiriendo a todos los judíos, de los fariseos, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira, como maestro, él sabía, mira, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía, él conocía, pero todavía había algo en el Nicodemo, algo en ese personaje de Nicodemo, que todavía había como una pared que romper, si se puede decir esto. Y dice, ellos sabían, ¿por qué? Porque conocían la palabra de Dios. Los que estaban, era maestro de las leyes, era maestro de los estatutos, de los mandamientos que Moisés escribió. Ellos conocían eso. 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Míralo, Jesús lo pone de esa manera. Dice, y sabiendo que Jesús conoce el corazón, Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Él insistía que quería conocer a él, que quería saber más de él.
y no era lo suficiente que él ha visto las señales que el maestro ha hecho. No era lo suficiente, necesitaba algo que hablara de espíritu a espíritu, que póngale como ahora la revelación, la palabra que sea revelada a uno, a su espíritu. A pesar de lo que sabía, de lo que conocía, era llegar donde está el maestro. Era llegar a rendirse a Jesús. Porque si él no rindiera, no habría acceso al reino de Dios. Conocía, pero le faltaba otra cosa que entendiera que tenía que ser, porque los fariseos sabían la palabra de Dios, pero ellos no lo aplicaban, pero ellos querían que los otros hicieran con lo que la palabra dice, pero ellos no lo hacían. Responde el Nicodemo cuando Jesús dice que el que no naciera de nuevo, porque era algo para nacer de nuevo. Si no naciéramos de nuevo, si no habría una transformación en nosotros, eso es la palabra que quería llegar, si no hay una transformación en nosotras verdaderamente, no podamos entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros tenemos que ir de aquí, de este mundo, porque en algún momento tenemos que ir, aquí no vamos a quedar, en algún momento tendremos que ir. La iglesia está esperando un rapto, un acontecimiento único. Los hijos de Dios estamos esperando ese acontecimiento. Y Jesús vendrá en las nubes, todo ojo lo verá. El rapto, eso es lo que estamos esperando. Si no tuviéramos la transformación de nosotros, no podemos entrar en el reino de Dios. Definitivamente, si no hay un cambio que empieza de adentro hacia afuera, no podemos subir con el Padre. Y en cualquier momento Jesús vendrá, pero nosotros, todas las veces que tengo que estar aquí, tengo que decir que Jesús vendrá pronto, porque vendrá pronto, lo sé. Las señales nos está avisando. No sé si vendrá en 10 años, 5 años, no sé, pero que Él viene. Él no es el hijo de hombre para mentir. Él no es como nosotros para mentir. Él es hijo de Dios. Dice Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba analizando lo físico, todavía no ha llegado a entender lo espiritual, que el maestro de maestros lo está diciendo, que Jesús, el Hijo de Dios, lo está diciendo. Mira cómo lo dice. Analicémonos, ¿cómo lo dice? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro que sí, es una pregunta que nosotros nos viene, pues como tú dices que quieres que yo nazca de nuevo, si ya estoy grande, tengo tantos años, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Acaso yo podré entrar en el vientre de mi madre? Nicodemo está diciendo lo que ve, su mente de ser humano. Y responde Jesús, responde el Hijo de Dios. Dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. El maestro insiste, si no rompe todo el protocolo,
todas las órdenes que tú le mandas a hacer, si no cambia de tu corazón, si no dejas no deja que uno cambie, transforme tu corazón, definitivamente no puede entrar en el reino de Dios, no puede celebrar la boda del Cordero conmigo, no puede celebrar conmigo. Ahora, dice, voy a buscar en Romanos, dice, en Romanos 8 para llevar a cabo esto. Santo Dios. Me habló mucho. Teniendo tanta sabiduría, teniendo tantas letras, tanta palabra de Dios. Pero mira, la humanidad caía del hombre, el pecado. Dice Romanos 8:8. Está hablando viviendo en el Espíritu. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es lo que refiero. Si vivimos anhelando lo que quiere, no podemos subir con Dios. No podemos entrar en su reino a la eternidad. No podemos entrar. Si vivimos esto, no podemos entrar. De ninguna manera. Dios quiere transformarnos, que haya una transformación verdadera, que haya un cambio en nosotros. Tal vez mi cara no me ayuda, pero la forma de pensar, la forma de ser, mi actitud, todo eso lleva a un ser humano una transformación, porque antes hablaba mal, ahora ya mis palabras se están normalizando. Estoy hablando, cuando hablo mal, no es que yo no puedo hablar, sino que tenía la forma de decir las cosas, palabras que uno no debe de hablar. Entonces, poco a poco hay un cambio en un hijo de Dios. Definitivamente tiene que ser esto. Esto me quebrantó porque él conocía la palabra de Dios, él sabía los mandamientos. Y aún así no había un cambio, no había una transformación adentro. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es lo que leímos en Romanos. Viviendo en el espíritu, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso, porque no teníamos una dirección hacia dónde ir cuando todavía no hemos conocido a Jesús. Y ahora que tenemos la palabra, que tenemos las instrucciones, el libro de la vida, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No tenía sentido la vida de nosotros si no viniera Jesús a clavar en la cruz
del Calvario por nosotros, nuestra vida no tendríamos sentido. Entonces Él se vino, Él se hizo carne para pagar lo que nosotros teníamos, lo que nosotros ya estábamos yendo rumbo a la condenación. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que no andemos haciendo las cosas malas de este mundo, sino conforme a lo que Dios quiera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, como lo que dijo Nicodemo, dice, ¿cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Santo Dios. Entonces no había un cambio, no había algo que transformaba a Nicodemo, todavía no entendía. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Mira, definitivamente lo que dice la porción de Romanos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Mira, si la palabra nos dice, si la porción nos dice, déjame ver, porque yo estoy aprendiendo a comer esto que está bien rico. Pasta. No sé si la palabra merece decir. Esto escribió el apóstol Pablo. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿a qué vamos a preferir? ¿Ocupar de esto? ¿Ocupar de lo espiritual? ¿O ver más allá? ¿O decir a nuestro Dios que abre nuestros ojos espirituales para ver más allá? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué lo dices bien claro? Este no tenía para dar esto en lo que es la historia de Nicodemo, lo que es conociendo la palabra y no hacerla, y él viene maestro de la palabra, sabía todo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que si todavía vivimos agradando de esta carne, haciendo lo que quiere esta carne, no estamos agradando a Dios. Dice, ¿a dónde me quedé? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es que tiene que haber una transformación, un cambio de un ser en nosotros para reflejarnos que somos hijos de Dios. 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, lo pone un ejemplo como el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo pone un ejemplo, las cosas naturales. El mover del Espíritu Santo, cuando quiere lo hace y con quien quiere lo hace. No, al Espíritu Santo uno no puede ordenar. Él hace como quiere. Él se pasea como quiere, Él sana cuando quiera, Él lo llena cuando quiera. Él no nos hace sentir su presencia cuando quiere, no cuando yo quiera. Una de las cosas, en corto, un paréntesis, entre paréntesis, a mí me tocaba dar una palabra por la gracia de Dios. Entonces, para que yo diera la palabra de Dios, tenía que meterme con Dios, hacerme un ayuno, guardarme para Dios, para Dios y castigando esta carne. O sea, buscando la presencia de Dios, pero castigando a esta carne me tocó. Y yo le pedí al Señor que me ayudara a ministrar la palabra de Dios. Y
y yo veía como que no veía paz, no veía la manifestación del Espíritu Santo. Pero yo cuando llegué, porque uno siente la responsabilidad, el compromiso a donde uno va y a donde uno entrega la palabra de Dios, y le digo al Señor, antes de ir en el camino, yo cuando tengo que dar esto, yo lo tomo muy en serio, pedir al Señor que se paseara, que se llenara a mis hermanos, que tocara los corazones, tantas cosas que uno pide. Y yo vi cuando llegué, yo esperaba que pasara otra cosa, pero llegué y le dije como te estaba diciendo, le estaba hablando con el Espíritu Santo, gracias por ayudarme a llevar esta palabra. Todo lo que hiciste, gracias por todo, porque no es cuando yo quiera, ni como yo quiera. Es así. Y hay a veces que simplemente le digo al Señor, haz como tú quieras, haz como tú deseas. Yo no soy nada si tú no estás conmigo. Entonces lo dejo todo en sus manos. Y es así cuando dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Jesús lo pone como un ejemplo. Él llega al tiempo que quiere, Él levanta a quien quiere, Él lo llena a quien quiere, Él lo sana a quien quiere. Al Espíritu Santo no podemos ordenarlo. Y cierro este paréntesis. Dice 9. 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo sigue sin entender lo que está pasando. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora sí llama más claro la conversación. ¿Eres tú el maestro y no sabes por qué? ¿Y no sabes esto? Que tú deberías de saberlo. Si Nicodemo había escuchado los milagros de Jesús, había escuchado el principio, la boda de Canaán, lo que el maestro está viniendo, lo que el maestro está haciendo, lo que Jesús está haciendo. Y Nicodemo sigue sin entender quién era Jesús. Y ahora ya viene el maestro diciendo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo puede ser que tú no sabes esto? ¿Cómo puede ser que tú conoces la palabra de Dios? Que no hay un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. ¿Cómo es posible? Esto me habló mucho a mí. Dice, de cierto, en el 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, si ya te puse el ejemplo si le estoy hablando de las cosas que hay, que puede uno entender, como dijo que el que no naciere de nuevo, y él sigue sin entender. Sigue sin entender.
¿Y cómo creéis si os dijere las celestiales? Ahí las cosas ya se está poniendo más, no es que no sea importante, más profundo. Y si le digo lo de celestiales, no vas a creer. Y si le digo que, por ejemplo, ahora, y si le digo que hay una tierra nueva y un cielo nuevo, y donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, ¿tú lo creerías? Ahora en estos tiempos, ahora, cuando uno dice la palabra de Dios, cuando uno presenta a Jesús, uno pone los ejemplos, pero ellos siguen sin creer. Y ahora, ¿y cómo van a creer si yo les voy a decir que después de la muerte hay una eternidad? Hay una eternidad donde los hijos de Dios vamos a llegar a un lugar que es bueno. Y hay otro que no es bueno, que es el infierno. Esto es así, esto lo tenemos que hablar bien claro. La conversación se está poniendo más profundo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Estaba hablando de él, el Hijo del Hombre que está en el cielo, porque él estuvo en el cielo y se hizo carne, se bajó entre nosotros, caminó a la tierra para pagar tus pecados y mis pecados y los míos y lo más feo que existe. Dice en el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el 15 culmina con esta porción, con esta palabra a donde se abrió cómo podríamos cambiar, cómo podríamos conocer a Jesús, que es necesario nacer de nuevo, es necesario cambiarnos, tener una transformación en no es que sea lo más importante, sino que conforme voy leyendo esto, me doy la tarea que todo lo que se escribió, todo lo que cada letra, el ser humano, en algún momento lo vamos a ocupar. Dice, culmina con Jesús, para que todo aquel que en él cree. El problema era ahí que todas las señales que el maestro hacía, Nicodemo, era difícil para creer. Y entonces el Señor lo puso un ejemplo, como hay que nacer de nuevo. Pues ¿cómo voy a meter adentro de mi madre haciendo viejo? No tenía una mente, si se puede decir, no, en el momento, no estoy diciendo que Nicodemo no estaba espiritual todo el tiempo, sino que en el momento de la conversación era algo que no podía entender, era algo que lo que estaba diciendo Jesús no podía entender. Culmina con esto. Es necesario que creemos para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si creemos, no vamos a perder, mas tenga vida eterna. Esta porción, qué rica está, qué bueno está, que vamos a tener vida eterna. Creer, confesar, entender que nosotros sin Jesús, en nosotros no podemos hacer nada, porque en algún momento nosotros pasamos a una eternidad. Lo que hay, lo que vemos, todo lo que vemos, gracias a Dios por este día tan maravilloso que llegó el frío. Gracias a Dios por eso. Esta conversación con Nicodemo, esta historia me impacta a los conocedores de la palabra de Dios. Esto es mucho más a la profundidad, porque esto lo que aprendí, muchas veces tenemos muchos conocimientos, pero todavía algo que necesita quebrantar en nosotros. Gracias por estar aquí. Voy a estar dando una porción de mi dialecto para no aburrirlo, para no extender mucho el tiempo,
vos ven dion te no kuna chen cuesen ya no nine cuesen unga evangelio en unga San Juan snan capítulo snan versículo clon había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Dios conoció nunga fariseo nung gonan Nicodemo nunga te judío. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Yang en Jesús ne o Jesús ne lo sabemos lo te wa kan unes oan Dios en gos sko tanun to gos kostru porque at cuenca ne señat ni si landa en un Dios o Nicodemo ne lo tene pero Dios con un nit qui para que se señanite ya Jesús nengas ni Dios cotenan Dios nit qui en y señanite kaknane cuene respondió Jesús y le dijo: de cierto chañi o chañine tenulo aló clocuirene aló con el reino en Dios en cuecha reino en Dios en cuecha digo allí on lo yurene cat es uy. Bueno, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿O te acosta en el Respondió Jesús: Nicodemo ne no chatiote echa cha Jesús ne alancueo cha clore cha tare sino clore cha ante la palabra en Dios cha cara esconte cue canga chancue Jesús onunga Nicodemo Nicodemo le dijo no que aquí respondió Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No de cierto chañi cueone gano o que no espíritu ne ala coste reino en Dios cuatore o que ne Espíritu Santo ne ere todo espíritu en ere si lo claro mañana ala coste reino en Dios lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Nung glow kunanga o nung glow espíritu nga no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Lo cambiaste no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Por ejemplo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació de nuevo. Nunca espíritu ne nunca historias, por ejemplo, nunca cuaine en la yote de tian o la yote de sane coñanga ne dia espíritu cueote ne tocara ni sente chile teñan ni o te chile tienen nene. ¿Por qué ne? Porque steine no doña ne de la cate chanan ne kana sino que ane ya tu ya lit on lo yure o caches por ejemplo en cha o cuando ga Espíritu Santo ne la co colore ñan Espíritu Santo sino que Dios ne kan lot ña Espíritu Santo caches por ejemplo respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Wengo no yote palabra, yote nunga Torah, yote nunga rollo, o se morochala, yote chanchueo, se morochala, yo con chanchueo. Entonces, en este ejemplo, no entiende, yote la palabra en Dios, pero
Nanne, yota, palabra de Dios es yota, pero que a otcui a chene, sin no lo nan lo co, sañ anta ocasión, sañ anta, ok, chacora, chacue coñancara. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Nanus lo tan cue o no nan anne tan testimonio. Y no recibid nuestro testimonio, o los ni testimonio o talayan ante chanjuego. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, mira, tengo ejemplo en nanun el oyune o ala dio contó. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? O semo cosas ante chanjuego nanu loco ñan nanun en Juan. Por ejemplo, ahora ne juego tene cha ni ore lo yurene kore chuene hasta en arena chascos en un guía sin una eternidad en Dios sin un ñan Dios en Dios porque en cuestas en hecha Jesús ne ya ni suese que ocasione simo coi te chiare con toha simo core chiare con toha siland chiare con to cha no cuore. 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Sino que o chandian lo yu el hijo del hombre cancuecha en cancuecha Jesús ne Dios en es a Jesús ne chayan lo yure. Da en ne os wa sti chayan lo yure para que chashua Dios que ontquen o Dios que ontquive chashua Dios que cuenta no Dios ten su lo yure. Catilcuone, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Catilcuone, cóchalo ni explicara, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, echa nanne, sañ antane, cha Jesús cuilopsine, o sañ antane, cha o Jesús ne o sañ antane cha Jesús ne alagno lucina. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Para qué? Para que chalok na nunga alma, para que chalok na cuescone más tenga vida eterna, sino que jasco vida no guiaña. Nicodemo ne dos Nicodemo que Jesús ne Dios que ejemplo ñana chananan echa sañanta chancui Jesús lo sí nanan echa sañanta ne chal o Jesús ne tuase esti brononi o cuechas no Espíritu Santo daino brononi vos huevan teno y nanche brononi cuento o hasta la escolla. Muchísimas gracias por entrar en esto, por dejar de entrar hasta su casa. Y si hay algo que quiere poner tu comentario, lo puedes hacerlo. Y nos vemos hasta la próxima.